¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar el seminario. Bienvenidos. Lo primero, antes de nada, bueno, pues presentarme, ¿no? Para quien no me conozca, soy Borja Rubio, bueno, uno de los analistas aquí en la sede de la sucursal de X-Trade Broker España y responsable y encargado de realizar este seminario 2 veces en semana sobre, bueno, pues la preapertura, ¿no?, del mercado norteamericano, ¿no?, que la tenemos ahora dentro de unos minutos. Ya sabéis que a las 3:30, y repasar pues tanto el transcurso de la sesión en los principales índices como un poco pues la situación un poco también general, ¿no?, de medio y largo plazo, para que tampoco, bueno, pues perdamos la perspectiva, ¿no? De medio y largo plazo no suele cambiar de un día para otro al final, o sea, la idea sigue siendo la misma, pero bueno, siempre creo que es importante recordarlo. Antes de nada, aunque ya alguno me estáis poniendo por el chat, confirmadme por favor con un simple OK, ¿no?, que estáis viendo la plataforma de X-Trade Broker, X-Station, y que también me estáis escuchando correctamente. Vale, fantástico. Buenas tardes a todos. Vale, fantástico. Vale, como siempre digo lo mismo, ¿no? En principio veo que por lo que me comentáis se debe escuchar y ver perfectamente. Si hay algún problema a nivel particular, ya sabéis que nos podéis pegar un telefonazo, ¿no?, al departamento pues encargado, y bueno, pues vamos a ver si os podemos echar una mano, ¿vale? Sobre todo para no empezar a dar los seminarios y que haya pues ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos un poquito pues a analizar, ¿no?, de forma global lo que está pasando en los principales índices de renta variable. Si queréis, bueno, pues podemos empezar por Europa. Y bueno, pues lo que ha pasado, que tampoco ha sido de gran importancia, lo que ha hecho pues pegar un pequeño tirón, ¿no? Aquí veis al DAX en gráfico diario, ¿no? Esta es la vela que está marcando en el día de hoy. Bueno, un poco de indefinición, esperando más que indefinición, un poco de consolidación, pero bueno, los 2 últimos días evidentemente ha habido compras y hemos superado, ya lo comentamos, que era probable en la estructura de rebote, y nos da mayor solidez, niveles de corto plazo bastante importantes. Es decir, la estructura bajista en figuras de vuelta que tuvimos en gráficos diarios en los principales índices europeos, pues cada vez se va eliminando más esa sensación de que la corrección puede ir a más, y lo vemos, pues por ejemplo, en gráfico diario en la superación en el día de ayer exactamente de los 11.750 puntos, que era una zona muy importante en la que perdíamos la directriz bajista de zona de máximos, y bueno, pues nos mete aquí el precio en una zona de consolidación, abriéndonos, bueno, pues una posibilidad de rebote o de mayores compras en los próximos días, ¿no? Pero sobre todo era muy importante, ahora comentaremos desde el punto de vista técnico, la superación de los 11.750, que lo tenemos, bueno, pues aquí marcado. En cuanto al Eurostock, sigo en gráficos diarios, ¿eh? El Eurostock, esta misma zona, ¿vale? Esta era la zona que era aproximadamente los 3.600, esperar aquí que en gráfico de hora lo veis mejor, los 3.615 exactamente. Mirar la ruptura, ¿no?, en este caso con qué claridad, ¿no? Siempre soy muy pesado, ¿no?, marcando estas rupturas, ¿no?, pero cuando se rompen niveles claves, en este caso, para quien haya pues puesto en esta resistencia alguna posición corta, pues evidentemente le tendría que haber saltado el stop, y para quien no, sobre todo, pues vincular cómo atacar la ruptura de zonas importantes, ¿no? Pues aquí lo veis, ¿no? Es decir, normalmente rompe con mucha fuerza, haciendo que aquí se cerraran muchísimas posiciones cortas y, bueno, pues marcando, como he comentado pues anteriormente en el DAX, un nuevo impulso al alza, ¿no? Y sobre todo, pues, si nos vamos a perdonadme, al gráfico diario, pues un poco lo mismo, ¿no? Figura de vuelta hombro, cabeza, hombro, la corrección prácticamente cumplida y la zona de resistencia de corto plazo que nos hacía dudar si podían continuar de forma estructural, de forma primaria las ventas,
por lo menos se eliminan superando una zona bastante importante. Esto lo mismo, es decir, 3.615 del Eurostock, 11.750 del DAX, si nos vamos a nivel doméstico, más de lo mismo, ¿no? Los 11.400, que era la clave, ayer los perforamos incluso con un gap al alza, aquí lo veis en 4 horas, veis el gap, el hueco que dejó, además un hueco bastante considerable, estamos hablando de un hueco de la apertura de unos 70 puntos, que no está nada mal. Y bueno, pues se ha puesto otra vez por encima de la zona de los 11.400, marcando pues una proyección en torno al siguiente nivel, ¿no? Que podríamos atacar, que aquí veis cómo tengo marcado la resistencia en la zona de los 11.620, ¿vale? Aproximadamente, ¿no? Sería la siguiente zona de control en el caso del IBEX 35. Pero veis la correlación tan directa, ¿no? Y sobre todo la idea que a la hora de comenzar el seminario os quería plasmar en gráficos un poquito ya además de medio a largo plazo, pues todo ese proceso correctivo en el que ya estábamos viendo que se estaba agotando, pues se ha dado la primera confirmación de superación de esas zonas que le estaba costando, zonas de resistencia, o en el caso del IBEX 35, al igual que el DAX, directrices, ¿no? Aquí si unimos los máximos decrecientes, veis cómo el precio también lo ha superado, es decir, bueno, pues son señales positivas. ¿Por qué se ha dado prácticamente? Bueno, desde el punto de vista técnico, sobre todo porque las figuras estaban agotadas, como estábamos comentando, por una vertiente, y a nivel de mercado tampoco es que haya pasado nada nuevo, ¿no? Lo principal es que ayer, bueno, pues un miembro relevante del Banco Central Europeo habló, sobre todo después de los problemas que había habido con los bonos en Europa, principalmente con el Bund, ¿no? Que había habido unas ventas muy importantes de bonos alemanes. Habló que seguramente en los meses estivales, en los meses de verano, donde evidentemente, como bien ya sabéis, hay menor liquidez en el mercado, porque bueno, pues hay muchos operadores, muchos miembros en los que se encuentran en periodo vacacional, pues que pueden acelerar ese ritmo de compras, ¿no? Es decir, pues ya sabéis que tenemos ahora mismo un mandato de 60.000 millones de euros de compras del Banco Central Europeo al mes. Bueno, pues que se podrían incrementar en esas fechas, ¿vale? Para que esos problemas de falta de liquidez pues no se conviertan en movimientos especulativos a la baja y que dañen, digamos, los bonos soberanos de los principales países, ¿no? Ya sabéis, si se tiran los bonos abajo, sube la rentabilidad, los países se financian de forma más cara, por decirlo de alguna forma, los gobiernos se empiezan a poner nerviosos y, bueno, ya sabéis el ciclo, que aunque ahora mismo pues este escenario lo hemos eliminado pues en una medida muy importante, bueno, sabéis hace un año y medio, 2 años, la consecuencia tan graves que llevó, ¿no? Para rescatar pues, bueno, numerosos países en la zona euro. Entonces esto ha sido un poco el principal movimiento, ¿no? Esos dos argumentos, ¿no? Técnicamente tenía sentido, siempre hay que acompañar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, bueno, pues en macro esto es un poco lo que ha ocurrido. Incluso estas declaraciones olvidaron ayer pues un mal dato importante, un mal dato del CIU, aquí lo veis, que es un dato de sentimiento económico dentro pues del sector financiero en Alemania, que quedó exactamente casi pues más de 8 puntos, ¿no? Casi 8 puntos por debajo de lo esperado, y además en zona de depresión, por abajo de 50, que realmente pues el mercado un poco lo vio sobre todo arrastrado por estos temas, ¿no? El resto, bueno, pues hemos tenido también datos de inflación del mes anterior, no hay grandes novedades, ¿no? La inflación está repuntando intermensualmente, o sea, es decir, del mes anterior al mes de abril está subiendo. ¿Por qué? Pues básicamente por la subida del precio del petróleo, ¿no? Que es un poco lo que había desencadenado las caídas y que ahora pues mensualmente con la recuperación pues está aumentando pues la inflación, ¿no? Que evidentemente si el petróleo se estabiliza pues en esta zona de los 65, 75 dólares por barril, tanto el West Texas sobre todo, bueno, pues lo normal es que siga repuntando la inflación por eso y también evidentemente por las medidas cuantitativas del Banco Central Europeo, ¿no? Pero eso es lo principal, ¿no? Que ha pasado en Europa. Los resultados empresariales ya sabéis que están prácticamente pues finalizados. Ayer, bueno, pues
también una noticia que cayó en el mercado, pero que tampoco pues, ha tenido un gran efecto, básicamente lo está dejando un poco en tablas, es que ya sabéis que Fitch, en este caso, bueno, revisó la calidad crediticia de algunos de los principales bancos nacionales, ¿no? Bueno, un poco lo comento de forma anecdótica, pero el efecto que ha tenido al mercado está siendo prácticamente nulo, ¿no? Entonces, un poco por quitar la paja y centrarme en lo que realmente pues ha afectado, han sido estas declaraciones. Y el tema griego, pues ya sabéis que un poco me aburre, ¿no? Siempre hablar de lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues ya sabéis que está pendiente y que estaremos pendientes durante estos meses, seguiremos. Ahora mismo leyendo otra vez noticias mediante la agencia de noticias Bloomberg y Reuters, bueno, pues comentaban que otra vez amenazaban con el impago, bueno, pues un poco la película de siempre, que me imagino que eso también es lo que está un poco creando ciertas dudas en la sesión de hoy, ¿no? Pero bueno, no hay muchas novedades, ¿no? Del tema griego y seguimos igual, pero no descartéis que en cuanto a nivel político se haga la foto el señor Tsipras con Merkel o con Schäuble, ¿no? El ministro de Finanzas, pues me imagino que eso va a ser positivo para las bolsas y pegará, pues será el argumento, ¿no? El argumento un poco que siempre se busca en el mercado para volver a zona de máximos y quien dice que no, pues por volver a perforarlos, ¿no? Pero bueno, eso es lo principal, ¿no? En Europa, ¿no? El tema del QE, latente lo de Grecia y bueno, pues los principales factores, ¿no? Lo que queda de semana, aquí lo veis, ¿no? En el calendario económico, lo más importante va a ser mañana, va a ser una referencia, bueno, significativa, básicamente porque vamos a conocer los datos de manufacturas en la zona euro del mes de mayo, ¿no? El dato preliminar, un primer dato. Otro argumento, bueno, pues a la hora de operar estos datos, pues lo normal, ¿no? Si las previsiones que tiene el mercado en un dato ahora mismo tan importante, además que es un dato pues adelantado, ¿no? De la propia economía, en el que se hacen encuestas a diferentes gestores de empresas, ¿no? Relacionadas con el mundo de las manufacturas y los servicios, pues datos mejores de lo esperado, pues también, bueno, pues provocará ese movimiento al alza y otro argumento a favor de, bueno, pues del rebote que estamos viendo, ¿no? Pero poco más en Europa, ¿no? Mañana hay, bueno, declaraciones, pero extraoficiales de Draghi a las 7:30 y principalmente, como os he comentado, ¿no? Mañana los PMIs creo que va a ser lo más significativo y el viernes también, sobre todo aquellos que operéis más en el corto plazo, vigilar el IFO alemán del mes de mayo, que lo tendremos a las 10 de la mañana, en este caso, y, bueno, pues también el dato final de crecimiento en Alemania, que no pensemos que haya muchas sorpresas, pero bueno, también evidentemente el mercado pues estará pendiente, ¿no? Bueno, me pregunta Israel, al hilo un poco de lo que estaba comentando, que si será positivo para los índices o para las divisas, o para todo. Claro, hombre, depende, ¿no? Depende. En este seminario, sobre todo hablamos sobre índices, ¿no? Pero realmente un acuerdo de Grecia o el impacto, pues evidentemente para los índices va a ser positivo. En principio, para el euro también tendría que ser positivo, pero yo creo que el precio en el euro dólar, ¿no? Principalmente como gran referencia, ya en mucho aspecto, con esta subida que hemos tenido del euro estas últimas semanas, lo ha reflejado. Puede que haya un rebote en el corto plazo, ¿no? Con una noticia de un acuerdo, porque sería positivo para el euro, pero de forma estructural, solamente por la medida de política monetaria del Banco Central Europeo, el euro, pues en principio, pues sigue siendo bajista, ¿no? Y eso es lo principal, ¿no? El principal efecto. Yo creo que lo de Grecia a pocos más activos, ¿no? Principalmente va a afectar a los bonos, que evidentemente, bueno, pues será positivo, ¿no? Para que aumente el precio de los bonos. Ya estamos viendo, pues rebote en el boom, positivo para las bolsas, y en el corto plazo positivo para el euro. Yo creo que ese, digamos, sería la consecuencia más directa, ¿vale, Israel? Vale, esto es lo principal, ¿no? Vamos a ir un poquito antes de
para ir dejando Europa, pues repasando los niveles. Vamos un poco desde el punto de vista los niveles técnicos, los niveles operativos que tenemos. Bueno, aunque ya antes lo he comentado, bueno, pues gráfico diario, fundamental, ¿no? La ruptura de la directriz bajista en la que unimos máximos decrecientes, incluso la media, ¿no? Aquí que tengo marcada de los últimos 3 meses, lo hemos perforado. Evidentemente, es otra señal de fortaleza, ¿no? Si el precio, la cotización, supera a su media de los últimos 3 meses, evidentemente el mercado nos está dando una señal positiva, ¿no? De hecho, hay gente que opera, ya que hace un tipo de trading con ruptura de medias, ¿no? En este caso. Eso ya un poco dependiendo del trading de cada uno, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que haga trading direccional buscando tendencias y que la cotización del precio pues rompa pues, tendencias como en las últimas 3 meses, bueno, pues, sobre todo es una señal y un filtro bastante positivo. Que nos deja ahora mismo pues la referencia de los 11.750 perforada de una forma bastante clara, ¿no? Y con un objetivo, pues aquí tengo marcado, ¿no? En gráfico diario, pero que lo vamos a ver mejor. Esta sería, ¿no? Esta zona, que la tengo aquí marcada, la resistencia en blanco, que son aproximadamente los 12.000, 12.050 puntos, ¿vale? Es decir, esta en principio, de hecho aquí veis como comentamos el lunes, el triángulo, este triángulo y este canal, ¿no? que seguía, digamos, dificultando las compras, bueno, pues el triángulo roto, el canal roto, en este caso, y la proyección de la figura de este triángulo que teníamos aquí en zona de mínimos, pues más o menos nos marca un objetivo en la zona de los 12.000 puntos, ¿no? Un poco lo que estaba comentando, ¿no? Marcamos la extensión del triángulo y lo proyectamos, ¿vale? Aproximadamente a su ruptura. Yo he marcado la ruptura en los 11.600, ¿vale? Aquí ya lo veis, vamos un poco diseñado. Entonces, bueno, pues una opción de trading que podéis tener perfectamente a la hora de diseñarlo, también, bueno, pues el otro día lo comenté, es atacar toda esta zona. Toda esta figura, hasta la zona de los 12.000, que es un poco la proyección, pues se puede atacar, ¿no? Habrá gente que la ruptura haya comprado, nos puede dar, si otra vez el precio nos da una opción a los 11.750, pues que el precio se mueva de esta forma, es decir, que el precio haga lo que se llama un pullback, en este caso, a la anterior zona de resistencia, que son los 11.750, y aquel que se haya quedado algo rezagado, pues también le podría estar dando un punto de entrada, ¿no? En este caso, aquí, en el caso de que haga un pullback, ¿no? Otra forma, digamos, también de atacar digamos, esta figura, ¿no? Pero bueno, pues ya veis, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente pues más de casi 200 puntos, ¿no? De recorrido que nos pueden dar en este caso, incluso aunque todavía no hayamos entrado. Aquí lo veis, ¿no? Es un poco marco la directriz acelerada, pues efectivamente, ¿no? Que el precio aquí en torno a los 11.750 pues haga un pullback, pues ahí a lo mejor nos podría dar también una nueva entrada para coger, ¿no? La dirección. Esto es una posibilidad, ¿no? De operar esta figura. Pues hay 1000 posibilidades, ¿no? Pues por ejemplo la ruptura del máximo que nos ha dejado en el día de hoy, que es aproximadamente, aquí lo tenéis, ¿no? Los 11, más que los 11.890, que es decir, que no ha llegado a alcanzar los 11.900, pues es la ruptura de los 11.900, ¿no? Es decir, si aquí rompe al alza el precio, nos estaría dando otra señal de fortaleza, ¿no? Que también, digamos, aquí podríamos implementar posiciones alcistas a la hora de atacar esta figura, ¿no? Bueno, pues es otra idea, ¿no? Esperarlo aquí, esperar aquí la ruptura, o incluso, bueno, pues quien piense que sigue teniendo una mentalidad alcista, pues también en los niveles actuales podría comprar, ¿no? Lo que evidentemente aquí pues te da una mayor confirmación, ¿no? En el caso del propio DAX. Bueno, y a la hora, sobre todo, en el caso de que diseñemos este tipo de trading, pues comentar los niveles de stop, ¿no? En este caso. El de más cortito plazo, uy, perdonadme, para aquellos que operéis intradía, nos lo ha dejado este mínimo, es decir, los 11.800, esto es sobre todo para aquel que opere intradía, ¿vale? Es decir, aquel quien esté operando este rango de consolidación, ¿no? Movimiento al alza, consolidación, y que quiera buscar una posición alcista, pues por debajo de este mínimo, que sería pues
estamos hablando de los... Sí, pues por debajo de los 11,750, este sería pues una posible zona de stop para, evidentemente, limitar la pérdida, ¿no? En el caso de querer atacar al alza esta zona. Y volviendo a un gráfico horario, siempre, digamos, sobre todo en una operativa más de medio-largo plazo, yo creo que lo más claro, ahora mismo de el stop, lo voy a quitar aquí para limpiar un poco el gráfico, pues es por debajo de los... Es por debajo de los 11,750. Si el DAX pierde los 11,750, es decir, aquí hace el pullback y un poco se desploma, en vez de ir para acá y luego que haga otro rebote, otro impulso, pues imaginaros que se desploma. Aquí yo creo que habría una anulación y evidentemente habría que salirse, ¿no? Si queremos ser un poquito más conservadores, tendríamos que llevar nuestra zona de seguridad al siguiente mínimo relevante por debajo de los 11,400. Pero ¿qué pasa con esto? Que si lo llevamos aquí, este va a ser mi recorrido de riesgo aproximadamente por mi recorrido de ganancia. Es decir, aquí estaría arriesgando más de lo que puedo ganar. Es decir, a nivel de rentabilidad riesgo no tendría mucho sentido. Por eso, bueno, pues habría que ponerlo de los 11,750 o si no, bueno, pues debajo de los, en este caso, de los 11,600, que era una zona también relevante, donde había funcionado anteriormente como resistencia el DAX, ¿no? Bueno, esto como zonas, ahora, en el caso de que el mercado se dé la vuelta, o sea, es que siempre hay que tenerlo presente, o sea, al final, siempre digo lo mismo, soy muy pesado, ¿no? Es decir, lo que va a hacer el mercado en la siguiente vela no lo sabe nadie, ¿no? Aunque se pretenda alguno, pues, conocerlo, no lo sabe nadie. Entonces, siempre hay que tener el plan B y el plan en la cabeza de qué vamos a hacer, cómo vamos a entrar y cómo vamos a salir en el caso que nos equivoquemos. Es que esto es fundamental. Entonces, bueno, estas serían las zonas. Y en el caso, evidentemente, de diseñar una posición alcista. En el caso de una posición bajista, bueno, pues quien crea que esta zona no lo vamos a perforar, aunque tendría que tener cuidado, pues creo que el stop está claro, por encima de los máximos del día de hoy. Y bueno, pues el stop un poquito más conservador, pues sería por encima de los 12.000 puntos, ¿vale? Estas serían las zonas en el caso de posiciones cortas. Ahora, repito, después de este movimiento al alza y romper estos niveles, lo normal es que el mercado se incline más hacia arriba que hacia abajo, pero si alguien en su análisis o en su sistema pues tiene la idea de implementar cortos, yo creo que ahora mismo son los niveles que tendríamos que vigilar, ¿no? Principalmente. Bueno, me voy a ir a 5 minutos, pero básicamente lo mismo, ¿no? Aquí si veis, en una hora se ve bien, pero pues en 5 minutos pues lo veis de la misma forma, ¿no? Para operativa intradiaria, en el rango en el que nos estamos moviendo, el mínimo que hemos marcado aquí, un poquito más holgado de los 11.800, sería nuestra zona de stop, y quien quiera pues buscar cortos por encima de los 900, ¿no? Estas deben ser nuestras zonas de protección, ¿no? En este caso. ¿Vale? En este caso. Pero bueno, siempre, como digo yo, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde venimos. Esto es importante, de dónde venimos y de dónde viene la fuerza previa. Y la fuerza previa, en caso de 5 minutos, viene de un movimiento alcista, consolidación, otro movimiento alcista, consolidación y, como digo, ¿no? Lo normal es que intenta atacar este movimiento, ¿no? Por eso, bueno, creo que puede ser lo más probable, pero siempre vigilando en el caso de que el mercado, pues, el tema griego o cualquier declaración que ya sabéis que es toda la vuelta, siempre vigilando los niveles, salimos, limitamos la pérdida y a otra cosa, ¿no? Importante siempre tenerse en cuenta. Vale. Bueno, pues esto un poco el DAX, ¿no? Pues bueno, los niveles sobre todo operativos, saber, la idea que quiero que tengáis es
por qué ha sido el movimiento, que hemos roto un nivel importante, que esta es la proyección que se está jugando en juego. Esto creo que es lo que quiero que tengáis un poquito más en cuenta. Y bueno, pues sobre todo los niveles principales y el escenario, desde mi punto de vista, para que os hagáis una idea o que lo tengáis en cuenta para vuestro propio trading, ¿no? Y bueno, pues también saber que está el tema de Grecia y que cualquier cosa, pues siempre y más en un mercado que otra vez en las últimas semanas ha aumentado la volatilidad, pues vigilar mucho nuestras zonas de stop. Bueno, esto en cuanto al DAX, ¿no? Vamos un poquito a repasar técnicamente pues el resto de índices en Europa. Vamos a ir con el Eurostock, segundo, bueno, pues para mí más importante. A mí creo que en Europa el DAX es el que lleva la batuta. En gráfico diario lo mismo, ¿no? La media de 3 meses la hemos perforado, buena señal. La zona de los 3.600, 3.612, línea horizontal marcada en blanco, resistencia perforada. También señal alcista. Entonces, bueno, la cuestión es ahora, vamos a diseñar una estrategia, ¿no? Una posición para atacar pues la ruptura de este movimiento. Bueno, pues vamos a ver cuáles un poco las proyecciones, ¿no? Bueno, aquí sobre todo lo que veis es una especie de formación triangular. Aquí, ¿no veis? Bueno, pues dos máximos, ruptura del máximo. Veis como, bueno, pues es una cuña, bueno, ascendente, por decirlo alguna, más que una cuña ascendente, bueno, pues esta digamos es la figura que vamos a marcar como extensión. Entonces, yo marcaría el ancho aproximadamente desde esta zona, que es donde más veces el precio ha tocado, que son los 3.515, y bueno, pues marcaríamos la estructura hasta, fijaros, ¿no? Cómo se cumple prácticamente lo que estamos un poco viendo, ¿no? Hasta la siguiente zona relevante, que son los 3.720, ¿no? Bueno, 3.700 puntos, yo creo que sería el objetivo. Es decir, 50 puntos de Eurostock después de romper esta zona, todavía nos podría quedar y lo podríamos atacar. Al final, la idea en cuanto al DAX es muy parecida. Es decir, quien no haya entrado en esta ruptura, también siendo pesado, repito, ¿no? Es decir, mirar con qué fuerza rompe. Ya sabéis que yo esta forma de operar me gusta, es en la ruptura entro con parte y si luego me da un pullback, otra vez, pues en este caso en la zona de los 3.600, 3.615, pues podría entrar en otra parte, ¿no? A la hora un poco de diversificar el riesgo en esa operación, ¿no? Es decir, como he comentado en el DAX, que el precio pues haga un movimiento de retesteo a esta zona para luego atacar la figura previa, ¿no? A la zona de los 3.700. Bueno, esto puede ser una idea y atacarlo de otra forma, ¿no? La otra forma... Uy, perdonadme que me he cargado la directriz. Bueno, veis aquí además que en el Eurostock, igual que el DAX se ha perforado, la directriz bajista no ha acabado de perforarlo, ¿no? Esto es algo que, bueno, yo me fío más, ya sabéis siempre, de las zonas y de los niveles horizontales y verticales, que el mercado por lo general oscila más, pero bueno, evidentemente habrá alguno que diga, bueno, pues es que aquí la directriz bajista uniendo máximos decrecientes, pues no la acabo de perforar, me quiero poner corto. Bueno, pues lo digo lo mismo, ¿no? Que con el DAX, si queremos hacer eso, vigilar muy bien por la zona de máximos, aquí es nuestra zona de stop, si no se queda anulado, ¿vale? En este caso, pero bueno, es verdad que no tiene una perforación, bueno, no es que no tenga perforación, es que no ha perforado como así ha sido en el DAX esta directriz de zona de máximo, ¿no? Pero bueno, esta sería la estructura que podríamos atacar, pues bueno, como de esta forma que estábamos comentando, ¿no? También se puede implementar posiciones, como he comentado ahora mismo, ¿no? En este caso, la estructura sigue vigente e incluso, bueno, pues si queremos esperar a la ruptura del máximo previo, ¿no? Es decir, a la ruptura de los 3.660 aproximadamente que hemos marcado. A ver un momento aquí. Lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? Esta zona, 3.655 aproximadamente, bueno, pues en esta ruptura, digamos, también nos daría otra confirmación. ¿Para qué? Porque imaginaros que el precio no hace el pullback, sino que directamente tira y se hace 50 puntos de golpe, bueno, pues por lo menos no perdernos, ¿no? Es decir, bueno, pues en la entrada coger una parte, ¿no? Y siempre gestionando bien el riesgo.
Bueno, lo mismo. A la hora de atacar esta figura, para mí, por rentabilidad-riesgo, el stop más lógico es este. En este caso. Es decir, por debajo de los 3.600. Creo que es el más lógico. Este creo que es, si queremos atacar esta figura en gráfico de 1 hora, creo que sería lo más lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque estas zonas de riesgo ya, lo que gano por lo que pierdo, pues no me va a compensar, ¿no? Y esto es muy importante que tengáis que tener claro. Pero en esta zona sí que sería interesante, ¿no? En el caso de que queramos entrar aquí o incluso aquí, ¿no? Es decir, bueno, nos podría dar aquí una rentabilidad mucho más incluso de 2,1, aquí estaríamos hablando aproximadamente de 1,1, pero bueno, yo creo que en este caso sería el nivel más óptimo, ¿no? Claro, me dicen aquí, Javier, me dice que sí, teniendo en cuenta, claro, que la correlación entre el IBEX, el DAX y el Eurostock es muy alta, se comportan prácticamente igual, ¿no? Sobre todo el Eurostock y el DAX tienen un comportamiento, pues, de correlación mucho más alto, que si no me pondría corto en el Eurostock. Bueno, claro, dices interpreto que es por el tema de la directriz, ¿no? Desde el punto de vista técnico. En este caso, ¿a eso te refieres? A ver, lo que se puede hacer, que es lo que no sé si por ahí va tu pregunta, para reducir riesgo, diversificar, ¿no? En este caso, lo que se hacen estrategias de relativos. Relativos o estrategia de pares, ¿qué es? Es ponerte en activos con una correlación muy alta, como puede ser el DAX, el Eurostock o el IBEX, por ejemplo. Si yo pienso que con el tema griego, pues el IBEX 35 se va a comportar mejor que el Eurostock, ¿qué hago? Para reducir riesgo, me pongo largo del IBEX y me pongo corto del Eurostock. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el IBEX, yo estoy apostando en ese caso, que si suben, el IBEX lo va a hacer mejor que el Eurostock, ¿no? En este caso, ¿vale? Eso es, digamos, lo principal y un poco lo que tenéis que tener en cuenta. Es decir, apostar ante un activo, básicamente la idea es eso, eliminar riesgo de mercado y la estrategia de pares, o lo que hacen pues grandes fondos de cobertura que se llama una estrategia de mercado neutral, market neutral, es en activos de alta correlación apostar a que un activo lo va a hacer mejor que otro, ¿no? Se hace mucho pues con bancos muy correlacionados, como Santander o BBVA, y con índices europeos de alta correlación se puede hacer. Es decir, si alguien tiene una idea que con el tema griego pues lo va a hacer mejor el IBEX que el Eurostock, puede ser una idea de trading que diversifica el riesgo. Es decir, me pongo largo del IBEX y me pongo corto del Eurostock, ¿no? Que si sube el IBEX lo va a hacer mejor el IBEX, que si baja los activos, que si baja la bolsa, lo va a hacer peor el Eurostock, ¿no? Básicamente, esa, digamos, sería ese tipo de estrategia. Entonces, bueno, esto en cuanto a Europa, ¿no? Repasando un poco los niveles del Eurostock, en cuanto al IBEX, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Tampoco me voy a repetir más porque, bueno, pues es verdad que la correlación es muy alta. Los 11.400 nos deja, pues, un abanico interesante, ¿para qué? Pues para atacar esta zona, ¿vale? Aquí en 4 horas lo veis un poco mejor. Un momentito. Es decir, bueno, un pullback a la zona de 12.400, bueno, pues también nos podría dar, en el caso de que el precio pues haga este movimiento, bueno, pues aquí una posibilidad también de volver a entrar, ¿no? Coincidente con la directriz bajista, la zona de rebote, y bueno, pues también con la parte superior de la directriz desde máximos, ¿no? Es decir, sería también otro buen punto de entrada de los 11.400. Ahí nos podría dar otro punto de entrada. La proyección es esta, la misma, ¿no? Habéis una formación triangular. Lo único que yo voy a marcar de extensión el rango de las últimas semanas, es decir, el rango entre de 200 puntos, entre los 400 y los 200, porque es donde el precio más se ha estado moviendo. Entonces, cojo el rango, lo proyecto y justo me da, pues bueno, pues los niveles que estamos comentando, ¿no? Los 11.600 aproximadamente, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Al final, cambiando de gráfico, pero de forma parecida, ¿no? Lo puedo atacar en el pullback, lo puedo atacar ahora si pienso que va a llegar,
y vigilar, bueno, pues las zonas tan importantes que hemos perforado, pues creo que son nuestras zonas más claras de stock, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, bueno, pues como veis, ¿no? Lo normal es que se proyecten por lo menos hasta estos niveles, que son los 11.600 del IBEX, los 3.700 del Eurostock, los 12.000 del DAX, y bueno, en principio es el argumento, digamos, o el escenario más probable, ¿no? Siempre, como siempre digo, es un juego de escenarios. Y esto en cuanto a Europa, ¿no? Ya un poco por finalizar, repasando el DAX, el Eurostock y el IBEX, como las principales referencias, si nos vamos al otro lado del Atlántico, a los índices norteamericanos, como principales referencias, bueno, pues lo que ha pasado es lo que un poco comenté el otro día, ¿no? Es decir, era importantísimo, ¿no? Que el Standard & Poor's y el Dow Jones, bueno, pues de nuevo hicieran un máximo histórico y, bueno, pues lo han hecho, ¿no? El Dow Jones, en este caso, por encima de los 18.250, si no recuerdo mal, y el Standard & Poor's superando esta zona. Espérate que hago un poco la foto. Aquí lo veis, ¿no? Ayer y hoy están, digamos, en un pequeño proceso correctivo en 2 días, pero mientras se sitúe por encima de estos niveles, por encima de los 12.115, la estructura alcista se mantiene de medio a largo plazo y, bueno, pues tendríamos, como aquí tengo marcado, proyectando esta figura, esta extensión, ¿no? Aproximadamente a la hora de proyectarlo. De hecho, bueno, pues como posible idea de trading, la caída de estos 2 días hacia la directriz desde mínimos, desde la zona de rebote, bueno, pues nos podría dar algún punto de entrada interesante, ¿no? Que ahora vamos a analizar. Bueno, Estados Unidos, básicamente, desde el punto de vista macroeconómico, lo que ha ocurrido es que los datos un poco macroeconómicos para este segundo trimestre parecen que están mejorando después del gatillazo del primer trimestre, y ayer hubo un dato muy bueno de permisos de inicios de viviendas, ¿no? En este caso, superando el 20% del dato anterior. Bueno, pues eso da un poquito de tranquilidad al mercado y lo pone dentro de la tónica natural, es decir, que el dólar otra vez sea una de las principales divisas que se puede apreciar, es decir, el eurodólar vuelve a la baja, los mercados de renta variable, los índices al alza y volvemos un poco a la normalidad desde principios de año, ¿no? Esa normalidad que estábamos perdiendo con el proceso correctivo y con ese repunte tan fuerte del eurodólar, ¿no? Y esto es lo principal que ha pasado. No perdáis de vista como mayor referencia, ¿vale? El dato a las 8 de la tarde. Uy, perdonadme, aquí lo tengo. A las 8 de la tarde hoy que tenemos las... un momentito, que no lo encuentro. Ay, perdonadme, aquí miércoles. Ahí lo tenéis, a las 8 de la tarde, las minutas de la FOMC. Las minutas básicamente es un resumen de los principales miembros del Banco Central Americano, de la Reserva Federal, en el que, bueno, pues comentan por escrito las conclusiones que sacaron en la última reunión. Importantísimo y con un importante efecto en el mercado. Básicamente, ¿por qué? Por 2 motivos. Por lo que he comentado ahora mismo, de que los datos macroeconómicos en el primer trimestre estaban siendo malos, y por el tema, evidentemente, de que todo el mercado está pendiente sobre todo de cuándo se van o cuándo se puede intuir que pueden empezar a subir tipos de interés, ¿no? Entonces, evidentemente, hoy a las 8 de la tarde, tenerlo presente, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, mira, ahora está cayendo, habéis visto la apertura. Mirad la apertura en gráfico de media hora, cómo está rompiendo, ¿no? Está rompiendo en el cortísimo plazo el soporte, ¿vale? En este caso, de hecho, bueno, pues la directriz prácticamente la está perforando. Y bueno, vamos a ver cómo al final queda esta vela de 30 minutos, si es una falsa ruptura, ahora que está haciendo 17 minutos, o bueno, pues o puede ser una confirmación, ¿no? Bueno, de medio a largo plazo no afectaría mucho, porque ya os digo que se seguiría situando por encima de los 12.000, de los 21.120 puntos, pero bueno, pues que veáis que en los primeros minutos con la apertura del contado, bueno, pues está habiendo ciertas ventas, ¿no? en el mercado que, bueno, pues para quien opere en el corto plazo, pues también lo podría aprovechar con posiciones bajistas, ¿no? Pero bueno, esto es lo principal, ¿no? Esos niveles, consolidar por encima de los
de 2.115 puntos es fundamental. Y aquí, bueno, pues en gráfico de 4 horas, marcado un poco los niveles, ¿no? Zonas, como he comentado, que se pueden volver a coger posiciones, ¿no? Pues toda esta zona entre los 2.120 y los 2.115, para atacar esta figura, pueden ser una idea de trading. ¿Para qué? Para alguna posibilidad de coger posiciones y atacar, pues, las figuras alcistas tras perforar los 2.115, ¿no? Podría ser una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de trading. ¿Y dónde se anularían? En el caso de coger posiciones alcistas, ¿no? Pues bueno, pues sin ninguna duda, yo creo que ahora mismo el soporte más claro sería este que tengo aquí marcado, sería el primero, por debajo de los 2.110. 2.110 sería el primer mínimo relevante donde, bueno, pues por lo menos parte de la posición o posición entera habría que cerrarse porque ya el mercado se estaría poniendo un poquito más feo, ¿no? De lo normal. ¿Vale? Aquí, por encima de esta zona, ¿no? Básicamente aquí lo veis, ¿no? El siguiente nivel sería los 90, pero bueno, este sería el principal, ¿no? Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver cómo acaba, porque es probable que con la ruptura esta, de los 2.120, pueda que esta estructura bajista, ¿no? Mira, vamos a diseñar esta estructura, aquí lo veis, ¿no? Esta formación triangular, en el corto plazo, pues también se puede atacar, ¿no? Ahora echándole un vistazo, marcamos la proyección, un momentito, marcamos la proyección y ahí lo tenéis, ¿no? Es decir, que si realmente, pues, se confirma la ruptura de este nivel, mirad, ¿no? Se está confirmando, posiblemente nos pueda dejar la alternativa de hacer alguna posición bajista hasta los 12.115, que es este mínimo anterior, ¿no? Bueno, pues esta sería una idea para, en gráfico de 15 minutos, que es de más corto plazo, aquí lo veis, en gráfico de 5 minutos, atacar de forma intradía, pues esta figura, ¿no? E incluso aquí en los 12.115, 110, bueno, pues coger alguna posición al alza jugando con intervalos temporales y que coincidiría aproximadamente con la directriz bajista que vemos desde directriz alcista que vemos desde mínimo, ¿no? Pero bueno, sería otra alternativa a la hora de atacar y esa sería la proyección, ¿no? Y además ahora mismo parece que lo está confirmando, ¿no? Parece que lo está confirmando, digamos, la ruptura de este nivel, ¿no? O sea, que tiene toda la pinta que se puede ir a esta zona. Entonces, poco más, ¿no? Un poco esto en cuanto al mercado norteamericano. El resto de índices, repasando, bueno, pues ha tirado sobre todo el mercado asiático un poquito más, porque hoy ha presentado Japón. Aquí lo vais a ver, ¿no? El dato preliminar del primer trimestre del año, superando pues en 0,5 dato del primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año anterior, superándolo en 2,4, bueno, pues es una señal muy positiva, ¿no? Y si aquí vemos pues el Nikkei, que es un activo que sigue en clara tendencia alcista, aquí lo veis, ¿no? Otra vez sería zona de resistencias, bueno, ese es un activo que está con una tendencia muy clara y que, bueno, pues sería la forma de atacarlo, ¿no? El resto no nos ha dejado grandes acontecimientos, bueno, pues aparte un poco de lo que ya estamos comentando. Ah, vale, ya entiendo, Javier, que antes no había visto la pregunta. Claro, que teniendo en cuenta la ruptura del IBEX y del DAX, no me pondría corto en el Eurostock, sino que me pondría a largo los otros dos, claro, efectivamente. Efectivamente, no, totalmente. O sea, al final, si tú ves que los principales índices, el DAX, el MIB, el índice francés, el CAC, pues están rompiendo resistencias y hay uno que se está quedando rezagado, pues a lo mejor el que se está quedando rezagado es el que no tiene la razón, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Vale, el FTSE, que me preguntan por aquí,
Voy a ir un poco a la pestaña aquí de Gran Bretaña. Fijaros, bueno, por comentaros, ¿no? Pero la relación tan alta que tiene, es decir, se está comportando técnicamente muy bien el euro dólar últimamente. Fijaros cómo se ha cumplido esta figura en el 1.14. Y otra vez, las compras de los índices han venido vinculadas con la caída del euro dólar. Es decir, caída del euro dólar, bolsas al alza. Subida del euro dólar, incertidumbre, ¿vale? Incertidumbre, ¿por qué? Porque principalmente es una señal de que en Estados Unidos un poco las cosas no acaban de ir como el mercado espera, ¿no? Pero hay una correlación últimamente muy alta entre estos dos activos, ¿no? Entre las bolsas y el euro dólar, de esa forma, ¿no? En este caso. Bueno, el FTSE está un poco, como el otro día te comenté, Mar, pues bastante atontado, ¿no? Es decir, esta sería la proyección en el caso de que rompa esta zona, los 7.780, que por ahora no lo ha roto, y estamos en una zona pues un poco soporífera, como dije, haciendo una formación triangular, haciendo esta formación triangular que le queda poco por romper. Aquí lo veis. Pero bueno, pues en una zona un poco de consolidación del precio que no acaba, digamos, de arrancar, ¿no? O sea, a mí el FTSE ahora me dice bastante poco. Como ideas de trading, hombre, sigue aquí en este canal alcista dibujándolo. Se puede entrar largo en la ruptura de los 7.80. Se puede atacar el canal, es decir, que el mid-bell, por ejemplo, que el FTSE se haga un movimiento o otra parte a la parte inferior del canal. Y en este caso aquí volver a coger alguna posición al alza, pero siempre vigilando pues la zona de mínimos, no por si acaso, ¿no? En el caso del mid-bell, del FTSE sería pues esta zona debajo de este mínimo, que serían por debajo de los, bueno, de los 6.775, por decirlo de alguna forma, y principalmente, bueno, pues aquí la línea horizontal de soporte de los 6.670, que directamente este canal nos lo cargaríamos, ¿no? Pero está realmente bastante, bueno, pues indefinido, ¿no? Tras las elecciones británicas no acaba la renta variable, además hay muchas dudas, ¿no? También por cuándo va a subir tipos el Banco Central de Inglaterra, las reformas, ¿no? Ahora con la mayoría absoluta de Cameron en Gran Bretaña, es decir, bueno, pues la corriente antieuropea, ¿no? Que también se está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias dudas en el que el FTSE no es el índice, digamos, de mayor claridad, ¿no? Por encima la claridad lo tendría por los 7.080 y bueno, pues mientras aguante este canal, pues podemos ser optimistas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que no es el activo, digamos, que le veo, digamos, con un movimiento más claro. Bueno, básicamente era un poco la idea, ¿no? Que os quería comentar, ¿no? De la actual situación del mercado, tanto en Europa, ¿no? Como en Estados Unidos. Al final son los principales índices, ¿no? Los que un poco marcan la batuta. Y nada, un poco la idea, ¿no? Importante hoy las actas de la Reserva Federal a las 8, mañana también las dos de PMI, ¿no? Que bueno, pues ahora cualquier dato, ya sabéis, bueno, llevamos meses así, ¿no? Pero que cualquier dato se toma con bastante importancia, ¿no? Y puede cambiar la tendencia en un minuto, por eso es un momento donde vigilar muy claro nuestras zonas de stop y los mínimos relevantes. Y bueno, pues esto llevamos un poco la visión que ahora tengo de los niveles, creo que podríamos, digamos, vigilar de forma más clara. Vale, voy a dejar ya por finalizado, que me quedan 8 minutitos, para que yo un poco ya me digan que tengo que finalizar. Nada, que me preguntéis cualquier duda, si hay alguna cosa que queréis que analice, que vea con vosotros. Y si no, pues ya pues estoy por finalizado el seminario de esta semana, ¿no?
Vale, bueno, veo si no hay ninguna pregunta. Bueno, pues vamos a dar entonces por finalizado el seminario. Nada, bueno, por mi parte es todo. Deciros que muchas gracias a todos por la asistencia. El lunes ya, bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no? Por los comentarios. Siempre ya sabéis, recuerdo, ¿no? Cualquier cosa que necesitéis, a borja.rubio@xtv, ¿no? Cualquier duda, lo que pueda echar una mano, pues ahí estamos. Y nada, recordar los horarios de los seminarios, ¿no? Que realizamos de apertura a uso, un poco repasando, ¿no? El panorama de los futuros sobreíndices. Son los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Igual que hoy. Entonces, nada, por mi parte es todo. Estar pendientes, bueno, sobre todo a lo que da por venir esta semana, aunque no es de gran referencia, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y nada, que tengáis una muy buena tarde, buen final de semana y, bueno, pues por supuesto, un muy buen trading a todos. Un saludo a todos y buenas tardes.